Muy buenas noches, querida familia del canal Metanoia, del canal Griego Apologético y del canal En Defensa de mi Fe. Los saludo cordialmente. Muy bienvenidos. Hoy estoy acompañado de dos grandes apologistas, hombres de Dios, y van a debatir un tema muy interesante. Me siento muy emocionado porque creo que voy a aprender bastante. Van a debatir acerca de si el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. El apologista Frank Enríquez comenzará este debate con 10 minutos para establecer su argumentación. Y el apologista Cristian Blanco seguirá luego de los 10 minutos haciendo preguntas exploratorias. Tendrá 3 minutos para hacerlo. Luego, en la siguiente ronda, después de los 10 minutos también del profesor Cristian, vamos a tener 10 minutos de refutación por parte de Frank Enríquez al planteamiento que hizo el profesor Cristian. Y luego el profesor Cristian también refutará al profesor Franklin en 10 minutos. Y la última ronda es una ronda de preguntas mutuas. Cada uno tendrá un minuto para hacer su pregunta y 3 minutos para su respuesta. Tendrán 3 preguntas cada uno. En este momento, el profesor Frank Enríquez hará su presentación de 1 minuto. Bueno, gracias, Natanael, por prestar la plataforma, y también voy a debatir por primera vez con Cristian. Espero tener este diálogo tranquilo, ameno, y que las personas aprovechen del conocimiento que se va a impartir. Le doy un saludo a mis hermanos testigos de Jehová que están aquí en el chat, y todas las personas interesadas que están en el chat. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias, querido profesor Frank, por su cordialidad. Muy bien, ahora tenemos 1 minuto de presentación por parte del profesor Cristian. Bien, un gusto, Natanael, de que me tengas acá en este canal. Un gusto también por que hoy voy a tener la oportunidad de debatir con Frank Enríquez. Considero que es un hombre honorable, un hombre honesto, y que tendremos un debate de altura. Y yo espero eso, que sea un debate de altura, que no me la ponga muy fácil. Así que, Frank, muchas gracias por esta oportunidad. Igual, Natanael, bendiciones a ambos y a todos los que nos ven en este canal. Correcto. Muy bien, gracias por usar así de bien el tiempo. Sé que está de más recordar que es un debate respetuoso. Estos dos caballeros son respetuosos y conocen a Dios. Lo respetan y aman a su prójimo. Así que va a ser un debate de altura y de respeto. En este momento le doy el tiempo a Frank Enríquez para que exponga sus 10 minutos. Bueno, voy a citar algunos puntos. ¿Por qué razón nosotros los testigos de Jehová no creemos que Cristo sea Dios Todopoderoso? Creemos que es poderoso. Creemos también que es un Dios poderoso, pero no todopoderoso. Isaías 9:6 llama por título a Jesucristo Dios poderoso. Cuando vamos al hebreo, la palabra hebrea o la frase completa es Elohim Gibor. Ahora, en varios textos del Antiguo Testamento, como en el libro de Génesis capítulo 18, el Padre, como Dios Todopoderoso, se le aparece a Abraham. La palabra hebrea para Todopoderoso es Shaddai, cosa que no se le aplica a Jesucristo en Isaías 9:6, sino, diría el texto, en este caso, el profeta Isaías hubiera puesto, si Isaías entendía que Jesucristo era todopoderoso, hubiera sustituido la palabra Gibor, que es poderoso, por Shaddai, que es todopoderoso. Pero no dice Elohim Shaddai, sino Elohim Gibor. Esa es mi primera premisa. Otra premisa que quiero compartir aquí con ustedes es que en Lucas, en Mateo, mejor dicho, en Mateo 28:18, dice que Jesucristo con las mismas palabras dijo: a mí ha sido toda autoridad, dada
toda autoridad. Sin embargo, ahí aparece un término griego que es exousin, y exousin significa autoridad, significa poder. Sin embargo, exousin se le aplica a Satanás el diablo en Lucas 4:6, donde Satanás el diablo utiliza la misma expresión que utiliza Jesucristo en Mateo 28:18. A mí ha sido dada toda autoridad, dice Satanás el diablo. Y esa autoridad yo se la doy al que yo desee. Estamos haciendo un paralelismo entre Jesús, que recibe toda autoridad, y Satanás el diablo recibe toda autoridad. La pregunta sería, ¿es Satanás el diablo todopoderoso? Debemos entender que Mateo 28:18 está afirmando categóricamente que Jesucristo es el Dios todopoderoso. No, porque dice que toda autoridad ha sido dada a Jesús como a Satanás el diablo. Así que si Jesús es Dios todopoderoso, no tiene todo poder, porque él recibe ese permiso, esa autoridad del Padre. Ahora bien, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la Biblia que el Hijo del Hombre lo traen delante del anciano de días, que es el Padre, pero sucede algo. El anciano de días le da, dice la Biblia, dominio, gloria y reino. Si Jesús, siendo el Dios todopoderoso, siendo el Rey de Reyes, ¿por qué razón recibe toda autoridad, gloria y dominio si él siempre por toda la eternidad ha poseído autoridad, dominio y gloria? Otra premisa que quiero compartir con Cristian es que 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, 27 y 28 va en contra de la enseñanza de los trinitarios que creen que Jesucristo es Dios todopoderoso. Porque en el 24 dice, y luego al fin cuando entregue el reino de Dios y Padre. O sea, vemos aquí Cristo, supuestamente Dios todopoderoso, entregando el reino a la primera persona de la Trinidad. Si los dos son coiguales, ¿cómo es posible que la segunda persona de la Trinidad esté entregando algo que ya él poseía por toda la eternidad, que es el reino? El versículo 27 dice, porque todas las cosas han sido sujetadas a él. ¿Cómo es posible que Dios todopoderoso, siendo Jesús, le van a sujetar las cosas a él? Dios no puede estar sujeto, señor Cristian. Dios no puede estar sujeto. Entonces, si Dios, Hijo, está sujeto al Dios Padre, no puede ser todopoderoso. Hay una sujeción ahí. Sin embargo, el versículo 28 dice, y también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. O sea que en el futuro el Hijo sigue siendo sujeto al Padre. De modo que el Dios Hijo no está ejerciendo una autoridad cuando realmente está subordinado. Ahora bien, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice, ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Utiliza ahí un posesivo, su. Aquí estamos viendo que la autoridad, la salvación, el poder, el reino, procede del Padre, no del Hijo. ¿Y por qué razón? Porque algunos trinitarios utilizan el texto de Apocalipsis 5:13, donde dice que el trono del Padre y del Cordero, o sea, como si el Hijo estuviera en ese mismo trono. Pero eso es un error.
¿Por qué razón? Porque cuando vamos a la Biblia, vemos realmente que en Hechos 5:31, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea, que el Padre ha exaltado por príncipe y salvador. Entonces, ¿cuál es el principal príncipe y salvador? Es el Padre, porque lo está exaltando. Y ya esas escrituras, ya el libro de Hechos, ya Jesucristo había subido al cielo. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, que en Deuteronomio 10:17, Salmo 51 y Daniel 2:47 se le llama al Padre Dios de dioses. Jesucristo no es el Dios de dioses. No tiene la autoridad sobre los dioses. A mí me gustaría que el señor Cristian me muestre un solo texto donde se le aplica la expresión Dios de dioses a Jesucristo, que tenga la autoridad sobre los dioses. En 1 Corintios 11:3 dice que el cabeza de Cristo es el Padre, ¿verdad? Y si es el cabeza, Cristo no tiene la coigualdad de autoridad junto con el Padre, ni mucho menos junto con el Espíritu Santo. Estamos viendo que el Padre está por encima del Hijo. Sin embargo, en Juan 10:29 dice, el Padre es mayor que todos. Por eso es que en Juan 14:28 Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Por qué es mayor? Porque lo explica 1 Corintios 11:3. El cabeza de la mujer es el hombre, el cabeza del hombre es Cristo y el cabeza de Cristo es el Padre. Ahí está la jefatura. Ahora, en Juan 13:16 dice, el enviado no es mayor que el que envía. ¿Y quién envió? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Juan 3:16, Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo. Pero sin embargo, en Juan 26:64 dice, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios. Si está sentado a la diestra del poder de Dios, no tiene todo poder. No puede ser todopoderoso. Sin embargo, en Hebreos 1:3 y en Hebreos 8:1 dice que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Cristo no es la majestad. La palabra majestad no se la aplica nunca a Jesucristo. Si es coigual y es la majestad de todas las cosas, Jesucristo tendría al menos que venir con ese título. En Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice que Dios constituyó heredero de todo. Cristo es el agente intermediario de la creación. Cristo está subordinado. Tiempo, Cristo profesor no es el Franklin. cabeza. Hasta aquí los 10 minutos de exposición. Muchas gracias por usar también su tiempo. Profesor Cristian, ¿está presente? Se quedó congelado en la cámara, profesor Cristian. Parece que hemos perdido contacto. Se le fue el internet, lo más seguro. Sí, o va a ¿Me tener que escuchas, entrar de Nata? nuevo, ¿no? Ahora ¿Me escuchas, sí, Nata? profesor. Gracias a Franklin por esperar Tengo con paciencia. Sí, lo problemas escucho. tengo problemas con la cámara ahorita. Bueno, Voy a ver, ya luego. ¿puedes pasar a tus 3 minutos de preguntas exploratorias? Permíteme un momento. Ujú. Déjame un momento, por favor. Ahora sí. Todavía no te vemos, pero bueno, ahora sí te vemos, pero bueno, sí, ya estás. Ya estás con nosotros. Me dices Ok, cuando te pongo el excelente. Eso es un tiempo. problema. Ok, yo te aviso. Ok, Tienes 3 minutos dame un para hacer chance. preguntas exploratorias.
Ujú, ok, ¿Listo? inicio. Ok, pongo el tiempo. Dale. Ujú. Ok, Franklin, quiero preguntarte, ¿jamás aparecen textos en la Biblia que indiquen que Jehová es un Dios poderoso, puesto que solo es todopoderoso? ¿Sí o no? Sí, Juan 10, Isaías 10:21. Ujú. Dice que es poderoso o Sí, todopoderoso. Dios poderoso. Gibor Ok, en hebreo. ok. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Estás de acuerdo con la definición que da el diccionario de Vine de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, donde dice que todopoderoso es aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad? ¿Sí o no? ¿Poderoso o todopoderoso? Todopoderoso, que tiene toda la autoridad y todo el poder. Ajá. Sí. ¿Estás de acuerdo en que la palabra pantocrátor puede aludir a Dios como un ser que puede realizar cualquier cosa, que no hay nada imposible para él? Bueno, siempre y cuando ¿Sí o no? que provenga del Padre. Sí, claro, cierto. ¿Crees que Dios sería Pantocrator. pantocrátor, es decir, todopoderoso, si hay algo que él no puede hacer? En el caso de la palabra pantocrator que aparece en el libro Apocalipsis es aplicado al Padre nada más, no al Hijo. No, la pregunta es que ¿crees que Dios sería todopoderoso si hay algo que él no puede hacer? Claro que Dios todo lo puede. Ok. Desde tu punto de vista, como testigo de Jehová, ¿puede una criatura creada igualar el poder del Todopoderoso? ¿Sí o no? No, Ok. Después de la resurrección de Cristo, ¿existe alguna criatura que sea igual de todopoderoso que el Padre? ¿Sí o no? no. ¿Crees Ninguna que criatura es Jesús cuando todopoderosa. estuvo en... Ok. ¿Crees que Jesús cuando estuvo en esta tierra era completamente humano o aparentaba que era humano? Era completamente humano. Ajá. La palabra Shaddai tiene como único significado claro, todopoderoso. Significa poder también. En sí no recuerdo bien ahora la palabra todopoderoso. La Ok. definición, bueno, la definición no la tengo aquí al alcance. Para definirte la semántica del hebreo. Ok. Si una, si una persona entrega algo a otra, ¿eso indica que esa persona que entrega pierde poder? No, pero la ¿Sí o otra no? no tiene poder. No. Ok, No pierde entonces poder. si Tiempo una persona, ok, se ha cumplido. muchas gracias, muchas gracias. Muchas Muy gracias, bien, Frank. gracias a ustedes dos por ser caballeros. Excelente temática. Ahora le toca al profesor Cristian 10 minutos para establecer sus argumentos. Profe, me dice cuando le ponga a correr el tiempo, parece que se volvió a ir. Ahí está. No estás con micrófono. Micrófono apagado, lo tienes. Micrófono. ¿Me escuchan? Me dices cuando inicio. Perfectamente. No, ya, dime, ¿te ¿Me pongo el escuchan? tiempo en este momento? Sí, Me dice, pongo el tiempo. Listo, comience. espérame, ya te digo. Ok. Bueno, mi exponencia tiene como Dale. propósito demostrar que Jesús tiene los mismos atributos ontológicos del Padre. Demostraré a través de las Escrituras que Cristo es todopoderoso como lo es el Padre y también el Padre es Dios poderoso como lo es Cristo. Como lo dijo Frank, existe en la Biblia textos que indican que Dios el Padre es poderoso. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomio 10:17 y Salmos 24:8 incluso en la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Empezando a aclarar que lo que considero desde el jehovismo es el argumento del hombre de paja que fabrican de la deidad de Jesucristo, colocando dicha organización a Jesús como un simple ser angelical y mortal y soslayando las declaraciones importantes que hacen en las escrituras de la deidad de Jesucristo. Desde la perspectiva bíblica, presentaré lo que considero la confusión jehovista al desconocer los tres estados cristológicos, tal como su preexistencia,
la preexistencia de Cristo, su estado de humillación y su exaltación posterior. En su preexistencia, que ahorita vamos a hablar, tenemos a Jesús en total consonancia e igualdad con el Padre. Pasajes como Juan, capítulo 6, versículos 5 al 10, hablan de la gloria de Cristo que contempló Isaías. E Isaías dice que vio al Dios Shaddai, el Dios de los dioses. Y nos damos cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 al 10, que Juan alude las palabras que aparecen en Isaías, capítulo 6, versículos 5 y 10, a Jesucristo. E indudablemente, ese ser que estaba en Isaías 6 es el Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 45, 23 dice que es a Jehová que se le debe doblar toda rodilla y aparece el tetragramatón. Pero en Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11, es a Cristo que se lo aplica el apóstol Pablo. Por tanto, en el Antiguo Testamento, Jesús utilizaba el nombre de Jehová con el tetragramatón, lo cual indica a mi contrincante que no se le llamaba Jesús a Cristo en el Antiguo Testamento, sino igualmente al Padre Jehová. Por eso yo no puedo probar algo anacrónico como que Jesús se le llame Shaddai, porque estamos hablando del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y Jesús apenas se le empezó a llamar con ese nombre a partir del Nuevo Testamento. Otro hecho que muestra que ambos tienen las mismas cualidades divinas en el sentido ontológico es que ambos pertenecen a una categoría divina, pues comparten un título que ningún humano tiene. Por ejemplo, a Dios el Padre se le llama en Isaías como la roca. Y dice que no hay otra roca, como tú dices, Isaías 44, 8. Pero en Primera de Crónicas 10:4 a Cristo se le aplica el término la roca. No sé cómo mi opositor podrá explicarnos eso, cuando la Biblia dice que es al único que se le llama la roca a Jehová. Aparte de esto, ¿y cómo es eso? Hay dos rocas entonces, y si es la única según Isaías, ¿cómo podrían haber dos rocas? A menos que se refiera a un único sentido en categoría, como única categoría divina en los cuales ese tipo de seres que tienen ontológicamente esa capacidad puedan llamárseles Dios. Otro pasaje que arroja luz a esto es Juan 1:1. Indica que Jesús es conocido como la palabra que estaba con Dios. Y la palabra era Dios, pero ese término Dios aparece en un sentido enfático, que no solo antecede al sustantivo, sino también al verbo. Y es demasiado enfático como para ser indefinido. Wallace, explicando eso, dice que debe ser cualitativo, en el sentido de que lo que Dios era, la palabra también lo era. De hecho, el libro Asegure razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 209, incluye una traducción de lo que ellos creen que podría ser Juan 1:1, la manera correcta de verterlo. Y dice, lo que Dios era, la palabra lo era. Eso lo dice en la página 209. De manera que, si Dios es todopoderoso, pues entonces, ¿qué es la palabra? Pues todopoderoso, porque es un término equitativo, cualitativo equitativo, de que lo que posee uno es correspondiente a lo que posee el otro. Y eso lo dicen las mejores gramáticas, incluyendo la de Wallace. Con relación a otro texto, Filipenses 2:6, que reza de la siguiente manera, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora bien, aquí existe un acusativo doble. Y cuando existe en la gramática griega un acusativo doble, nos lleva a un sujeto principal. Pero no solamente eso, sino que también nos lleva a algo equitativo. Es decir, que la forma de Dios es equitativo al ser igual a Dios. De manera que si Cristo antes de venir aquí no era igual a Dios, o sea, si era igual a Dios, como dice el texto sagrado, entonces si Dios es todopoderoso, Jesús debía haber sido todopoderoso, porque si Jesús no era todopoderoso, entonces no podría ser igual como dice la Biblia. Ahora, con relación a su estado de humillación, debemos de entender que el capítulo 2 de Filipenses dice que Cristo tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Pero al tomar esa forma de siervo, como dijo Franklin, la cita, el siervo no es mayor que su Señor. Pero vemos el ejemplo de Cristo Jesús, que dice que Él se vació, se despojó a sí mismo. Por tanto, tomó una forma que no tenía anteriormente. Y al tomar esa forma de siervo, como dice Franklin, el siervo no es mayor que su Señor. Es en su estado de humillación, su estado humano, que Cristo es inferior como hombre al Padre. No en su estado divino. Porque en su estado divino
divino es igual a Dios, como dice Filipenses. Ahora, hay un texto que indica Juan capítulo 5, versículo 19. Yo le pregunté a Franklin si Dios, si es todopoderoso, puede haber algo que un todopoderoso no puede hacer. Ahora, miren qué interesante. Juan 5:19 dice, Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Pero viene la parte más importante. Todo lo que hace el Padre, también igualmente lo hace el Hijo. De manera que aún en su estado de humillación, en su estado humano, Jesús podía hacer todo igualmente lo que hace el Padre. Y si Jesús no es todopoderoso, entonces, ¿por qué dice que podía hacer todo lo que hacía el Padre? Franklin dijo en las preguntas de exploración que todopoderoso es que puede hacer todas las cosas. De manera que este texto dice que si Cristo puede hacer las mismas cosas que hace el Padre, tiene que ser todopoderoso para poderlas igualar. Hay algo aquí sumamente interesante también. Por ejemplo, en su estado de exaltación posterior, Franklin dice que a Cristo se le da toda autoridad y que Satanás tiene toda autoridad. Sin embargo, él no notó algo interesante. En Mateo 28:19, Jesús dice que no solo tiene toda autoridad en la tierra, sino que tiene toda autoridad en los cielos. Satanás no tiene toda la autoridad en los cielos. Entonces no puede ser igualado a Cristo. Ahora, dice que se le dio todo poder. Ahora yo hago una pregunta. Franklin dice que a Jesús se le da todo el poder y la autoridad. ¿Puede una criatura que no es Dios tener toda la autoridad? ¿Puede una criatura que no es Dios compartir el trono o el reino con Dios? ¿Puede una criatura que no es Dios tener un reino en 1914, sentarse en el trono donde el Padre se sentaba? Aquí hay una incongruencia que no lo han notado. Ahora, lo interesante es esto: si Dios le cedió el trono, entonces quiere decir que Dios es inferior porque le dio algo que Cristo no poseía. Y es otra pregunta más. Si a Cristo se le da todo el poder y la autoridad, entonces ¿cuántos dioses todopoderosos hay en el cielo a partir de la resurrección de Cristo? Y no importa esto si se le entregó después. Es que el asunto es que ninguna criatura que no tenga la capacidad de ser todopoderoso no puede ser todopoderoso ni siquiera nombrándola, porque no tiene esa capacidad. Y Dios dice en Isaías que él no comparte su gloria con nadie, en Isaías 42:8. Entonces, ¿cómo es posible que él comparta la gloria con un ser que no es todopoderoso? Ahora, en Efesios 1:21 dice, por encima, que Dios lo puso, por encima de todo principado, autoridad, poder. De manera que si está por encima de todo, principado incluye todo, poder, es todopoderoso también. Ahora, la temática del debate es demostrar que Jesús no es Dios todopoderoso. Pero si Jesús ha ascendido a esa posición dada por el Padre, entonces Franklin habrá perdido el debate. ¿Por qué? Porque después de la resurrección no habría un único Dios todopoderoso, sino dos. Y dice Isaías 42:8 que yo soy Jehová y no compartiré mi gloria con ningún otro. ¿Cómo es posible entonces que Dios permita que a Jesús se le doble toda rodilla y lo pongan sobre todo principado y todo potestad, todo poder, y se le dé una honra y gloria, como aparece en Apocalipsis 5:13, cuando él dijo que con nadie la compartiría? ¿No es esto parte de un principio que no se puede violar, que se llama no contradicción bíblica? Ahora, Franklin tiene que demostrar que después de la resurrección de Cristo, al Señor Jesucristo no se le dio todo el poder o autoridad, porque eso haría que hubiera dos dioses todopoderosos en el cielo, independientemente si el Padre se los dio o no. Se ha cumplido el tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias, profesor Cristian. Ahora le corresponde al profesor Franklin hacer 3 minutos de preguntas exploratorias. Me cuenta el profesor Franklin cuando ponga a correr el tiempo. Quiero hacerte una aclaración, Natanael. Yo no soy profesor, pero bueno, si me lo quieres decir de forma amistosa, no hay por problema. Por lo menos empírico lo eres. Enseñas bien y sabes bastante de lo que enseñas. Entonces me dice cuándo corre el tiempo. Ya, ok, ya. Okay. Si quiere ya. Ok. Cristian, según 1 Corintios 15, 27 y 28,
Jesucristo va a estar subordinado, dice aquí, le sujetará al que le sujetó todas las cosas. Deja de ser todopoderoso. Bueno, ¿Sí es o que no? el problema, ¿puedo contestar? Sí, Sí, bueno, sí, sí. es que el problema, Franklin, no es, nosotros estamos tratando en sentido ontológico si es todopoderoso. Cristo es en sentido ontológico todopoderoso. El detalle es que tú estás hablando de cargos funcionales. Por ejemplo, tu esposa no es menos humana contigo solo porque esté subordinada a ti. Ella es tan humana como ti. El detalle es que tú tienes que demostrar que si Jesús, ontológicamente hablando, es un ser todopoderoso o no, porque no Muy bien, estamos muy hablando de bien, cargos o posiciones. muy bien. Para ti no es cargo. Muy bien. Ahora, en 1 Corintios 11:3, ¿por qué realmente el Padre es cabeza de Cristo si son coiguales en autoridad? Bueno, coiguales en autoridad aquí con relación a la tierra, La pero palabra allá ellos, que fale en griego. uh-huh, Ajá. sí, hermano, o sea, la cabeza no puede vivir sin cuerpo, Cristo es el cuerpo, Dios es la No, cabeza. Tú no ves ahí una está hablando de cabeza que ande autoridad. volando por el cielo. Pero Cristian, está Sí, hablando pero de mira, mi autoridad. estimado, mira, escucha, tú tienes un jefe en tu trabajo, ¿verdad? Me imagino que sí. Pero ese Sí, pero jefe, no me por ser jefe, explique. escúchame, Respóndeme nada escúchame. más, respóndeme. Por eso, pero para poder responder tengo que explicarte, ¿no? Porque estás haciendo Sí, una pregunta sí, general, pero tienes estamos una quemando respuesta general. tiempo. Si tú me haces Estamos una quemando pregunta, tiempo. bueno, escúchame. Dale, dale, dale. Tu jefe no, por ser tu jefe, no va a ser más humano que tú, ni tú menos humano que él. Es que estamos hablando de sentido ontológico. Esos son cargos, posiciones que la economía Ok, funcional de la deidad que toman. muy bien, muy bien. Isaías 9:6, ¿por qué no aparece la palabra Shaddai ahí? Si Cristo es Dios Todopoderoso. Bueno, en Deuteronomio 17 no Isaías aparece 9:6. Shaddai, sino Gibor para Jehová. Pero aparece Shaddai con relación a la visión de Isaías Pero 6. Kibor no es todopoderoso. No, o sea, estoy hablando cuando aparece Shaddai con relación a Jesucristo. Es poderoso, Muy bien, pero tendrías que definir muy bien el bien. término Shaddai, porque hay confusiones entre los eruditos con el término Shaddai. Muy bien, muy bien. Entonces, según Efesios 1:22, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. Si Dios, el Padre, le dio autoridad, no deja de hacer esto, que Cristo no es todopoderoso, según Efesios 1:22. Es que ahí radica el Se acabó el problema. tiempo, pero creo que quemamos un Recuerda que hay poquito el tres, tiempo. Por favor, responde esa pregunta para que compensemos. ok, hay tres estados de Cristo: su preexistencia, su estado de humillación y su exaltación. En su estado de humillación, él tuvo que deponer su autoridad, la recibió después que resucitó. ¿Ok? Entonces, si se despoja de algo, es porque no lo tuvo y tiene que ser nuevamente puesto en el lugar que estaba. Recuerda que Juan dice, Jesús le dice en una oración de la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Bien, Lógicamente, cuando estaba en su estado de humillación, no la tenía, Sí, es la Juan volvió a 17:5, recuperar es en su Juan resurrección. 17:5. Sí, sí, listo. El tiempo se nos fue. Muchas gracias. correcto, Juan Le toca 17. ahora al profesor Franklin hacer 10 minutos de refutación para los argumentos del profesor Cristian. Me dé cuenta el profesor Franklin cuando Bueno, pongo el tiempo. ok. Cristian, ya puedes comenzar ya. Cristian habló acerca de Isaías 40 y también habló de Isaías 6, 5 a 10, diciendo que la gloria que vieron era la gloria de Jesús. Eso es una profecía mesiánica. Sin embargo, él dijo que Cristo es la roca. Y si Cristo es la roca, también la Biblia muestra que Pedro es la roca. También la Biblia llama a David la roca, a Moisés la roca. Y eso quiere decir que Moisés, David y Pedro
sean la misma persona. Eso no tiene nada que ver. Es un argumento endeble. Sin embargo, el Espíritu Santo no se le llama la roca. No se le aplica ese título al Espíritu Santo en ningún texto de la Biblia. También él habló acerca de Filipenses 2:6 y ahí quiero entrar en esta cuestión. Ahí aparece la expresión en morfe seos, o sea, en forma de Dios. Y entonces Cristian estaba alegando de que Jesús es Dios, porque está en forma de Dios. Pero sin embargo, hay un detalle que quizás desconozca Cristian, que en la Septuaginta griega, en Isaías 44:13, habla del carpintero que está haciendo un ídolo. Dice que tiene un compás, traza, lo pica y le hace forma de varón. Ahí es morfe andros. Y está en caso acusativo, ahí andros. Quiere decir que el ídolo que estaba haciendo el carpintero era de la misma naturaleza de la carne, hueso y sangre, o y viceversa, ese ídolo podía ser Dios. Entonces aparece la expresión de Filipenses 2:6 en morfeseos y en la Septuaginta griega aparece en morfe andro, en forma de varón y en forma de Dios. Eso no demuestra nada, porque si Jesucristo existía, Juparjo, Juparjon, mejor dicho, existía en la forma de Dios, dice que se despojó, kenosis, ahí viene de kenos, y kenos significa vaciarse completamente. Entonces Cristo no podía ser Dios encarnado, porque dice que se despojó de todo. Estamos viendo a Dios Hijo en la tierra sin gloria, sin dominio, sin poder. Entonces Cristo no era el Dios todopoderoso en la tierra. Era un Dios, pero no todopoderoso. Porque si se despojó de sus atributos, se despojó de su gloria, entonces Cristo no tenía gloria en la tierra. Era un Dios sin gloria. Entonces no podía ser coigual con el Padre. Entonces Cristo no podía ser Dios todopoderoso. Cristo era el siervo, según el versículo 7, dulos, tomó forma de siervo, de sirviente, pero no puede ser todopoderoso porque se despojó de todo. Todo lo dejó. Sí, lo dejó. Se vació, kenosis. Se vació. Algunos dicen que se vació de su gloria, algunos dicen que se vació de sus atributos, del poder. Entonces Cristo no podía ser Dios todopoderoso. Así que el texto que utilizan los trinitarios de Mateo 1:23 tampoco le sirve. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué tipo de Dios se manifestó en carne? ¿Un Dios sin gloria? ¿Un Dios sin dominio? ¿Un Dios sin autoridad? Si todo lo dejó, Cristo dependía del poder de Dios. Cuando Cristo hacía los milagros, dependía del poder de Dios. Cuando Cristo hacía todas las cosas, dependía del favor de Dios y el poder de Dios. Si Cristo tiene voluntad propia, tiene poder propio, ¿para qué va a depender si Él era el Dios con nosotros, el Dios manifestado en carne? Según 1 Timoteo 3 dice que tú sabes muy bien que la palabra seos ahí está insertada. Proviene del texto recepto, no del texto crítico. Entonces, también él habló acerca de Juan 1:1. Claro, es atributivo, no tiene nada que ver. Hay algunas traducciones que la palabra seos, de caso nominativo, significa poderoso. Algunas traducciones lo traduce como poderoso, como la Biblia israelita nazarena. Traduce por poderoso. El verbo era poderoso. Un atributo de poder. Pero fíjate que el texto no dice el verbo era todopoderoso. Dice poderoso. Porque la palabra seos, la raíz primaria, es poder. Por eso es que los jueces de Israel, el Salmo 82:6,
se le llamaron Elohim, a Moisés porque tenía poder se le llamó Elohim, en Éxodo 4:16, 7:1. Los ángeles son Elohim también, Salmo 138:1, 97:7 y Salmo 8:5. Son Elohim porque son poderosos. Pero eso no significa que sean todopoderosos. Cristo es un Dios poderoso como los ángeles, como los jueces de Israel, porque tenían poder, pero no por naturaleza, sino funcionales, por función. Tanto los humanos, los ángeles y Cristo. Entonces, hay muchos títulos que se le dan al Padre que no se le da. Por ejemplo, primogénito, Colosenses 1:15. Si es más prominente, la palabra primogénito significa prominente, más el censo de la creación, al menos la palabra protótocos en griego se le aplica al Padre. Entonces el Padre no es prominente, igual que Jesús, si son coiguales en título. Si tú dices que son coiguales en título, Cristian, tú me puedes buscar un texto donde la palabra Nacor en hebreo, que es primogénito, y protótocos en griego se le aplique al Padre. Si él es más excelso de la creación, él es la fuente, la causa de las cosas, proceden de él. Sin embargo, cuando vas a 1 Corintios 8:6, dice que todas las cosas proceden de Dios, no de Cristo. Si vas al contexto de la parte B, versículo 6, dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios, el Padre, que procede en todas las cosas. Ahí aparece una preposición, ek, que significa procedencia o causa. Esa preposición ek, que es ek hu en griego, nunca se le aparece en la Biblia aplicado a Cristo, donde Cristo procedan todas las cosas, que sea la causa de todas las cosas. No aparece en la Biblia. A mí me gustaría que tú muestres públicamente en todo el Nuevo Testamento la expresión ek hu, que aparece en 1 Corintios 8:6, que Cristo sea la causa y la fuente de todas las cosas. Hasta más, Jesucristo es el agente intermediario en Juan 1:3 y en Colosenses 1:16. Por medio de él se hicieron todas las cosas. Ahí la preposición día es instrumental. Es el agente medio, Jesucristo. Cristo es el agente medio. No es la causa o la fuente de las cosas. Y hay muchas traducciones trinitarias, como la versión internacional. Te voy a citar esa nada más. No lo traduce como causa, sino como un agente intermediario. Por medio de él, instrumental. La preposición, porque hay dos preposiciones ahí, Cristian. Está la en, preposición en dativa, pero la versión internacional trinitaria lo pone por medio. Y está la preposición día, que es el agente intermediario, que lo pone por medio también, en la versión internacional. Dos veces lo hace instrumental. La preposición en y la preposición día. Cristo no es la fuente ni la causa de todas las cosas. Es el Padre. Claro, es el ayudante, el obrero maestro, según Proverbios 8:31. El obrero maestro, el arquitecto, según la Biblia de Jerusalén. Es el ayudante, el artífice, maestro. En algunas traducciones, Proverbios 8:30, ¿no? Es Amón, la palabra hebrea para arquitecto. Muchas gracias, profesor Franklin. Ahora le toca al profesor Cristian 10 minutos de refutación. Me dice cuándo comienzo. Ok, Nata, tú. Ok. Bueno, comienza ya. Ok. Ok. Fran habló de Isaías 45:10, Isaías 6:5-10, que es una profecía mesiánica. Dice que a Pedro le llaman la roca. Deberíamos de saber que las menciones a Pedro, si no me equivoco, que debatimos los protestantes, es que el término griego que se utiliza para Pedro no es la roca, sino que es una piedrecita, ¿verdad? Eso lo sabemos los protestantes. Con relación a David, tendría que ver en el texto hebreo si es la misma expresión que aparece con relación a Dios como la única roca, porque hay muchas expresiones en el texto hebreo. Pero tendría que ver el asunto del término en cada uno de ellos.
Frank luego habló de la Morphei Dei y dice de que Jesús tenía, a ver, no quisiera equivocarme, pero me da la impresión de que tú, Frank, estás diciendo de que Cristo tenía la apariencia de Dios, pero no era la naturaleza de Dios. Así es. Quisiera que en eso me confirmaras, porque no puedo hacer un juicio de valor si no tengo la certeza completa. Si eso es así, si él se refiere que Morphei Deum no puede referirse a la forma de Dios, entonces él no observa que Jesucristo toma otra Morphei. ¿Y cuál es esa otra Morphei que Jesús toma? Jesús toma la Morphei Doulos. Yo me imagino que él sabe a qué me refiero. Es la forma de siervo, hecho como los hombres. Ahora, yo le pregunté en las preguntas exploratorias a Franklin si Franklin concebía a Jesús como que era hombre o en apariencia, y él me dijo que era un hombre completo. Quiero a Franklin sacarle uno de sus libros de publicaciones antiguas, como es La verdad que lleva a vida eterna, de 1969, que dice lo siguiente, en la página, capítulo 4, página 27. Jehová Dios no creó al hombre para un futuro tan miserable. La Biblia nos dice que Jehová proveyó un hermano jardín como hogar para la primera pareja humana, y los bendijo. Repasando su obra creativa, Dios correctamente declaró que todo era muy bueno, Génesis 1, 28 al 31. Esto significa que Adán y Eva fueron creados perfectos. Los testigos de Jehová sostienen que Jesús tomó una naturaleza de un humano perfecto. ¿Es así, Franklin? Si Morphei significa apariencia, entonces Jesús no podría ser un hombre 100% hombre, como dice la sociedad. Tendría que tener la apariencia de un hombre. Y es que el problema es que esos términos son equitativos contrastantes. Si Morphei Deu es apariencia de Dios, entonces Morphei Doulos es apariencia de hombre. Otra cosa que necesito aclararte, Franklin, es que Morphei Deus no se refiere a la apariencia de los ángeles, porque el término doulos es utilizado hasta por los ángeles. Apocalipsis 19:10, el ángel que desciende y Juan se arrodilla para adorarlo y no se lo permite, dice que él es siundiulos, es decir, cohermano con ellos. Ese término solo se puede referir a entes humanos o angelicales, de manera que la forma de que tenía Cristo era igual a Dios, porque usa un término similar, Isa Deu. Isa se utiliza en el término griego para decir igualdad. Se usa generalmente en las matemáticas para referirse al triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, esa Morphei Deu es la igualdad con Dios, no se refiere a una apariencia. De hecho, el léxico griego de Tugi lo define no solamente como apariencia, sino también como naturaleza. Y estamos hablando de naturaleza divina igual a Dios. Porque si usted, Franklin, y esta noche me lo vas a tener que probar, si Morphei es apariencia, entonces Jesús tomó la apariencia de un hombre, no un hombre. Y por tanto, el sacrificio equitativo que exigía la ley que ustedes dicen no podría ser posible, porque tenía que ser un humano perfecto, como Adán y Eva, no una apariencia de humano. Y ahí tú tienes un problema, porque eso es una herejía que se llama docetismo, que Jesús solo tomó la apariencia de algo, y no creo que tú seas docetista. Con relación a otro término que aquí estuvo diciendo Frank, y mira, Frank, que tengo respuesta para cada cosa. Habló de Juan 1:1 como el verbo era poderoso. Sacó el asunto de los dioses, son Elohim, pero él dice que no son todopoderosos, no tenían poder por naturaleza, sino funcional. Ahora, Franklin, el problema de Juan 1:1 es que los mejores gramarios, Franklin, incluso el doctor Wallace hizo un estudio fenomenal de Juan 1:1 e indicó que el cualitativo ahí se refiere al sentido ontológico, ya, en su sentido ontológico. Y la Watchtower, tu esclavo, Franklin, citando aquí que ellos reconocen que es cualitativo, pero el problema, Franklin, es que ustedes dicen que es cualitativo
y lo traducen indefinido. Un indefinido no puede ser netamente cualitativo. O hay tres formas: definido, indefinido y cualitativo. Pero tú, si dices que es indefinido, no puede ser cualitativo. El esclavo dice en la página 209 que la traducción de Juan 1:1 debería ser: lo que Dios era, la palabra lo era. Aquí está Franklin, página 209, Franklin, página 209. Lo que Dios era, la palabra lo era. De manera, Franklin, que si Dios con el que estaba, el Dios articulado, es todopoderoso, la palabra tiene que ser todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo que Dios era, la palabra lo era. Ese es su sentido cualitativo, Frank. Y es su sentido cualitativo porque el predicado nominal es demasiado enfático como para ser indefinido. Demasiado enfático. Porque no solo antecede al sustantivo, Frank. Antecede al verbo copulativo. Y cuando una posición se encuentra así, es demasiado enfática como para ser indefinido, Frank. Y no es cualitativo indefinido porque no es inglés, es cualitativo. Ahora bien, con relación a esto, al Padre no se le dio el término primogénito, protótocos, que es prominente. Problema con el término protótocos es el que yo veo, Franklin. De la deidad, el único que se encarnó fue Jesucristo, Franklin. Fue Jesucristo. Al Padre no se le puede llamar protótocos porque él no se encarnó. Franklin, yo te tengo que explicar que el término protótocos viene de la palabra proticto, que significa engendrar también. Tiene un sentido de engendramiento. Ya, tiene un sentido de engendramiento. Y la única ocasión donde Jesús fue engendrado fue cuando él se encarnó como hombre. María lo parió como hombre. Y ahí, desde ese momento, se le llama hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque es único en su género. Era tanto Dios, porque era la palabra constituyente, que era igual al Padre, que se encarnó. Él no dejó de ser Dios por haberse encarnado. Sí que se vació, pero ninguno de los eruditos puede determinar qué puntos cualitativos o de sus cualidades divinas él dispuso. No lo conocemos. Pero sí sabemos que por el griego huparchón, teniendo, que es un participio activo, no solo significa, Franklin, que lo tuvo anteriormente en su preexistencia, sino que también lo mantuvo aun cuando tomó su forma de siervo. Y el libro de San Juan nos dice que ese verbo que era Dios, en Juan 1:1, dice que se hizo carne. En otras palabras, se encarnó, pero no dejó de ser palabra por haberse encarnado, ni por ser palabra dejó de ser carne. ¿Entiendes? Él mantuvo siempre su esencia ontológica, su ser divino. Dicen que aparece una preposición de procedencia de como ekhu, que no aparece aplicada a Cristo. Dice que yo muestre públicamente, que aparece en 1 Corintios 8:6. Dice que es el agente intermediario como agente de medio. Franklin, aquí tenemos un problema. Y es que Dios, la razón por la cual se adora a Dios es porque Dios es creador. Si hay otro ser que nos ha creado, entonces estaría compartiendo la gloria del Padre. Isaías dice que nadie va a compartir su gloria con Dios. ¿Me entiendes? Cristo es parte del ser, o sea, del creador. Él es creador. Él es creador. Él no deja de ser creador. Aunque sea un agente intermedio, como tú dices, aunque por medio de él vinieron todas las cosas. Él participó en la creación. Y solo Dios puede ser reconocido como el creador. Sin embargo, Juan 1, capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y nunca se utiliza el verbo egéneto, Franklin, con relación a Jesucristo. En Juan no lo utiliza, solo lo utiliza para los seres creados. Se ha cumplido. Ok. Muchas gracias a los dos. Excelente. Muy bien, ahora vamos a la tercera y última sección de este debate, un poquito más candente esta parte. Cada participante va a hacer 3 preguntas a su contrincante. La persona tendrá 3 minutos para responder cada pregunta, pero luego también viene una contrarrespuesta de 3 minutos. Comienza el profesor Franklin. Me dice cuándo comienza el tiempo. Mi primera pregunta es la siguiente. Si en Mateo 1:23
Emmanuel significa Dios con nosotros. Se supone que Jesucristo era el Dios todopoderoso en la tierra. Basado de esta premisa, mi pregunta es directa, clara y al grano. Basado de Filipenses 2:7, ¿de qué se despojó el Dios todopoderoso Emmanuel? ¿De qué se despojó el Dios Emmanuel, Dios con nosotros? Según Filipenses 2:7 aparece el término kenosis. ¿Entendió la pregunta, profesor Cristian? Claro que sí. Bueno, ¿Puedo comienza el responder? tiempo. Sí, comienza el tiempo. Ok. Franklin, yo ya lo había dicho. Ni los eruditos pueden determinar exactamente qué parte de su cualidad ontológica fue la que él se despojó. Algunos suponen que posiblemente sea su omnipresencia, puesto que teniendo su naturaleza humana le limitaba para estar en todas partes. Así que podía haber hecho uso de la presencia omnipresente del Espíritu Santo. Pero no puedo determinarte eso porque las escrituras guardan silencio con relación a ese asunto. Sin embargo, yo te cité un texto que dice Jesús que él hace todo lo que ve hacer al Padre y ese todo espanta, no hay límite para lo que él puede hacer. Y dice que lo hace igualmente. Si Jesús no fuera todopoderoso, entonces ¿cómo podría igualar el poder para hacer las mismas cosas que el Padre? En realidad, tendrías que responder eso. Pero bueno, la verdad ya te la dije. Ni los eruditos, porque la Biblia guarda silencio con relación a las cualidades ontológicas a las cuales Jesús se vació. No lo podemos saber, en realidad, no lo sabemos. Ok. Le quedaron 2 minutos, pero bueno, hasta ahí llega su respuesta. El profesor Franklin tiene derecho a responder 3 minutos también, hacerle contrarrespuesta. Bueno, Comienza su tiempo. ustedes pudieron notar que Cristian no tiene respuesta. Claro, no hay respuesta, porque te meterías en un gravísimo problema. Si se despojó de gloria, no puede ser Dios todopoderoso. Cristo no podía ser Dios todopoderoso en la tierra, porque es un Dios sin gloria. Si se despojó de esos atributos, tampoco es Dios todopoderoso, porque no tiene autoridad, porque Cristo en Mateo 28:18 dice, a mí ha sido dada autoridad, no puede ser el Dios todopoderoso. Entonces el Señor Cristian dijo, utilizando que Él hace todas las cosas igual que el Padre, fuera de contexto el texto, y utiliza la palabra panta. Hay algo interesante que te quiero citar en Hebreos 1. En Hebreos 1:2 dice que Dios lo constituyó heredero de todo. Panta. Ahí, panta, no está generalizando. El Padre se excluye de esa herencia, porque es el que da esa herencia. Cristo, ¿por qué? Porque Cristo recibió poder, dominio, honra, posición, autoridad, reino. Cristo no posee nada. No proviene de él. Todo eso proviene del Padre. Hebreos 1:2 lo constituyó heredero. ¿Cómo el Dios Hijo va a ser heredero? ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, Cristo, el Dios Hijo, Frank, perdimos señal. No, pero ahí está, él está ahí, yo lo veo. Frank, te escuchamos. Se sale solo, no sé qué pasa. Te vemos, Frank. ¿Tú nos ves? Sería bueno pararle el me tiempo. sacó? Sí, te escucho ahora. Parece que me sacó del sistema, no sé. Pero solito. Dale, está parado tu tiempo. Te queda 1 minuto y medio. Muy bien. Entonces, Dios no puede ser heredero de nada, porque Dios desde la eternidad, si Cristo es Dios de la eternidad, no puede recibir nada. Nada puede recibir. A la vez que Jesucristo asciende o sea, que nace como ser humano en la tierra,
Cristo no podía ser el Dios, Emmanuel, el Dios con nosotros por naturaleza, sino funcional como lo hacen los ángeles, que son dioses también. Entonces, ¿de qué se despojó Jesucristo? ¿De qué se despojó? Para los trinitarios. Yo sabía que era una pregunta incómoda para ti, porque los trinitarios dicen varias cosas. Unos dicen que la gloria, otros dicen que es del poder, otros dicen de los atributos, otros dicen de cualidad, y te dijiste que omnipresente, omnipresencia. Peor todavía, estás metido en un grave problema, Cristian. Entonces, si no es omnipresente, no es todopoderoso, porque no puede estar en todos lados. ¿Me entiendes? Entonces, esa facultad no la tenía en la tierra. No puede ser todopoderoso, no puede ser omnipresente, no puede estar, no tiene el poder de estar en todas las partes. En El todas tiempo se ha partes. cumplido. No tiene poder. Le corresponde 1 minuto al profesor Cristian para hacer su primera pregunta. Listo, corre tiempo. Bien. Franklin, si a Jesús en Mateo 28:19 y se le dio toda autoridad, y en Efesios 1:21 Jesús tiene todo el poder, entonces eso indica que Jesús es declarado Dios todopotentado o todopoderoso, independientemente que el Padre lo haya puesto. Entonces, Franklin, yo miro y tengo un problema si yo fuera testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque tienen ustedes a Jehová a partir del año 33 después de Cristo, dos dioses todopoderosos en el cielo, uno existente por sí mismo y otro declarado. ¿Podrías explicarme eso desde tu punto de vista, esa problemática de dos dioses poderosos, todopoderosos, uno independiente y otro declarado, por favor? Cuando esté listo, me dice, profesor Frank, para correr tiempo. ¿Listo? Primeramente, sí. Primeramente estás manipulando la información nuestra. En ningún momento nosotros no admitimos que son dos dioses todopoderosos. Hubo una época, al principio de nuestra organización, que habían literaturas que sí decía omnipotente, ¿no? A Jesucristo. Pero eso cambió. Eso cambió. Y nosotros entendemos en Mateo 28:18, cuando dice que a mí ha sido dada, didomi en griego. Didomi significa conceder, dar. Te vuelvo a hacer la pregunta. Si Cristo era el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, efanerose, manifestado, que es en griego, efanerose, en 1 Timoteo 3 dice, Dios se manifestó en carne. El Dios con nosotros, en Mateo 1:23 y Juan 1:1, el verbo era Dios. ¿Cómo es posible si Cristo desde la eternidad posee dominio, autoridad? Cristo, el Padre, le concede autoridad, tanto en la tierra como en el cielo, si ya la tenía desde la eternidad. No tiene sentido eso, bro. Entonces, tú dijiste Filipenses 1:21, pero ¿y el contexto del 22? Tienes que citarlo, el 22. El 22 dice, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¡Wow! Cristo no era todopoderoso. Y ya la carta de Pablo, de Efesios, capítulo 1, versículos 21 y 22, ya Cristo había ascendido a los cielos. Dice que Dios, el Padre, lo hizo cabeza. Si Cristo es coigual como tú dices. Tú no dijiste, aquí lo tengo copiado, que Él hace todo lo que Él hace. O sea, él imita al Padre, él hace todo lo que, Él ve todo lo que el Padre hace. Entonces, ¿cómo es posible que en Efesios 1:22 dice que Él lo constituye cabeza de todas las cosas? Entonces, Cristo antes no era cabeza. Ay, mi madre. Cristo no era cabeza porque si lo constituyó cabeza en Efesios 1:22 no podía tener esa autoridad. Por eso es que en 1 Corintios 11:3 en cabeza de Cristo es el Padre, Kefale en griego. Es el mismo Kefale que aparece ahí en Efesios 1:22.
y el Espíritu Santo es cabeza en Cristian? ¿Me puedo buscar un texto donde el Espíritu Santo sea cabeza? Igual que el Padre y el Hijo, según en 1 Corintios 11:3. En 1 Corintios 11:3, Pablo no menciona al Espíritu Santo El tiempo se ha cumplido. como jefatura. Muchas gracias. Bueno, en este momento le toca 3 minutos de contrarrespuesta al profesor Cristian. Corre tiempo. Bien, Franklin. Considero que tienes un gran problema, Franklin. No me respondiste lo que yo te pregunté. Yo no te dije que no supiera que el Dios lo puso a Jesucristo por cabeza. Recuerda que tú dices que Jesús era descabezado antes, pero es que lo puso por cabeza a la iglesia. La iglesia como tal, cristiana, no existía antes. Eso existió después de la resurrección de Cristo. Por tanto, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza. Pero, Franklin, una cabeza no puede fungir sin cuerpo. ¿Ya? Ahora, yo no te pregunté si el Padre le dio, si yo ya te dije que lo sabía. Yo quiero entender la problemática que tú tienes, porque tú tienes dos dioses todos poderosos en el cielo. Uno que el Padre lo puso, porque recuerda, lo puso sobre todo, le dio toda potestad, todo poder, toda gloria. A ustedes se les olvida, filipenses, de que él primero se despojó de muchas cosas que luego el Padre lo puso donde estaba, con aquella gloria que tuve contigo, recuerda, Franklin. El problema es que ustedes tienden a olvidar los 3 estados de Cristo, y ese es el problema que yo noto en los testigos de Jehová. Ellos no notan que en su estado de humillación él era inferior al Padre porque el siervo no es mayor que su Señor. Pero él decidió ser siervo. Él se despojó a sí mismo. Él no fue obligado, Franklin. Y por eso es que él es nuestro ejemplo de humildad. Se humilló. Desde luego, si tú te humillas, te rebajas, hermano. Y por eso tienes que ser exaltado nuevamente, o de lo contrario te quedaste en esa posición. Ahora, Franklin, el problema es que lo vuelve a poner en una posición como la gloria que tuvo antes con el Padre. Quiere decir que si tenía todo el poder y toda la autoridad, lo tenía antes también. Franklin, analiza lo que te estoy preguntando, Franklin. Tú tienes 2 dioses todopoderosos arriba, no uno. Tú tienes uno constituyente y otro propuesto. Ahora, ese problema teológico que tienes es parte de la mitología griega, donde habían personajes que de acuerdo a sus acciones y hechos podían ser ascendidos a dioses. No existe aquí así en el cristianismo, Franklin. Nadie se gana el título de ser Dios. Eso es algo constituyente, ontológico. Y eventualmente tú no respondiste a mi pregunta porque lógicamente tú tienes 2 dioses todopoderosos allá arriba. Esa es la verdad. Cierro ahí. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente pregunta del profesor Franklin. Sería la segunda pregunta. Corre tiempo. Está congelado. Te vemos bien, yo te veo bien, te veo. ¿Me escuchan? Sí, y te Ya, escucho. no, se congeló la. Basado de Apocalipsis 3:12, escucha bien esta pregunta, Cristian. Ya Cristo había ascendido a los cielos. Si Cristo es Dios todopoderoso, ¿por qué en Apocalipsis 3:12 dice que Él tiene un Dios por encima de Él? ¿Puede Dios tener un Dios? Si dice que ante Él no fue formado Dios y después no lo habrá. ¿Deja de ser todopoderoso Jesucristo por tener un Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. Corre tiempo para sus 3 minutos de respuesta. Franklin, esa respuesta es muy fácil, Franklin. Mira, todo ser humano, toda criatura tiene un Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuándo crees tú que el Padre se constituyó Padre, el Hijo se constituyó Hijo, y cuándo ese Hijo llegó a ser el Padre su Dios? ¿No crees tú que fue cuando se encarnó, cuando tomó una naturaleza humana? Y como humano, esa parte de su naturaleza tenía que tener un Dios, Franklin, porque no hay criatura que no tenga un Dios. Pero recuerda que la parte creada de Jesucristo solo ha sido su naturaleza carnal.
porque el verbo egéneto en Juan 1 no se usa hasta el versículo 2 hasta el 18. Antes de eso se utiliza un imperfecto y un imperfecto indefinido, ¿entiendes? En el versículo 1 no aparece un egéneto que diga que haya sido hecho por el Padre o que haya sido parido por el Padre. Aparece un imperfecto indefinido que no puede definir la existencia de ese ser. Pero creo que desconoces esas cosas a pesar de que dices que sabes griego. Ahora, te voy a dar el texto. Te voy a citar el salmo mesiánico que aparece en Salmo 22:10. Ese salmo habla sobre la crucifixión del Mesías. Y esto es para que la audiencia entienda ese asunto que los testigos de Jehová siempre les entrampan. Dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Desde cuándo el Padre llegó a ser el Dios de Jesús? Cuando Él se encarnó, Franklin. Porque antes de eso, dice Filipenses, que era igual a Dios. Cuando Él se encarna, llega a tener los títulos unigénito, primogénito, protótocos, como dices tú, monogenés. Todos esos aparecen cuando Él se encarna, Franklin. Lucas, cuando se le aparece el ángel, dice: y este santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Franklin, Jesús no era hijo de Dios antes de venir, porque si lo fuera, el ángel que lo conocía hubiera dicho, y él es el hijo de Dios. No, dice, será llamado. ¿Por qué será llamado en el futuro si lo era? Franklin, Jesús era igual a Dios en esencia, pero él llegó a ser hijo de Dios cuando él se encarnó, así como Adán es hijo de Dios por naturaleza humana. Entonces, desde que él tomó su naturaleza humana, el Padre es Dios, pero en su estado de exaltación, nosotros creemos los cristianos que Jesucristo ascendió en cuerpo. Yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero esa temática la tendríamos en otro debate, ¿ok? Pero yo te lo puedo demostrar sin ningún problema. Pero manteniendo su naturaleza humana, eso quiere decir que mantiene siempre la identidad de que como ser humano siempre tiene un Dios, que es su Padre en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina, Él es igual al Padre. Ahora, Franklin, recuerda lo que dice Timoteo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no dice Jesucristo espíritu. Y está en el tiempo presente activo, Se cumplió el del tiempo. modo indicativo. Muchas gracias. Es hombre todavía. Bueno, 3 minutos para réplica del profesor Frank. Corre tiempo. Bueno, lo mismo te digo, ¿no? Cuando tú me dijiste que no respondiste la pregunta de Apocalipsis 3:12, porque ya Apocalipsis 3:12, Jesucristo menciona 4 veces mi Dios. Al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré su nombre en la santa ciudad de mi Dios. Cristo no puede decir bajo ningún concepto, estando en el cielo, que él tiene un Dios. Bajo ningún concepto, Cristian, puede decir que tiene un Dios. Porque Isaías 43, 10 al 13 dice: antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí lo habrá. Entonces, hay 2 dioses distintos, diferentes. Si ustedes dicen que el Padre y el Hijo es de la misma sustancia, esencia y naturaleza, y es el mismo ser ontológico, no 2 seres ontológicos, entonces ahí en Apocalipsis 3:12 hay 2 seres, hay 2 dioses, el Dios Hijo y el Dios Padre. Pero todas las cartas de Pablo, Cristian, comienzan con esto: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está en Éfeso, está en Colosenses, está en Tesalonicenses. Todas las cartas dicen el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo va a decir que Cristo tiene un Dios. Si Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el Dios manifestado en carne. Pero no obstante, en Juan 20:17, cuando Cristo resucita, se le aparece a María y le dice: no he subido todavía al Dios mío y Dios de ustedes. Todavía no subo al Dios mío y Dios de ustedes. Así que Cristo le está diciendo a María y a los apóstoles que el Dios de ellos, que es el Padre, es el Dios de él. Ya Cristo resucitado, ya cuando Cristo resucitó, según usted los trinitarios, recuperó
todo, la gloria, recuperó la coigualdad con el Padre, según Filipenses 2, 5 al 7. Entonces, Cristo, estando en la tierra, tenía un Dios, y Cristo en el cielo también tiene un Dios. Juan 20:17, Cristo dice al Padre, mi Dios. Y en Apocalipsis 3:12, Cristo dice, mi Dios. Cristo, no Pablo. Ahora, en las cartas de Pablo, Pablo siempre menciona el Dios y Padre de nuestro Señor El Jesucristo. tiempo se ha cumplido. Muy bien. Pasamos ahora a la segunda pregunta del profesor Cristian. Tiene 1 minuto para hacer su pregunta, profesor Cristian. Corre tiempo. ¿Te nos fuiste? ¿Listo, profe? Cristian. Espérame un momento. Es que la había anotado acá. Ok. Oh, ok, estoy listo. Vámonos. Mi segunda pregunta, Sí, la segunda pregunta. Natanael. Sí, la segunda pregunta. Ok. Ya. Ya. Ok. Franklin. Apocalipsis 3:14 dice que Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y siendo que Apocalipsis toma citas del Antiguo Testamento como Armagedón, Pantocrátor, de la Septuaginta, ¿verdad? Entre otras, según el Antiguo Testamento. ¿Quién es el amén en el Antiguo Testamento, Franklin? ¿Hay algún término designado a ángeles como el amén en Apocalipsis 3:14? Esa es mi pregunta, Franklin. Ok. ¿Entendió la pregunta, profesor Franklin? Comienza el tiempo. 3 minutos. Bueno, aunque la pregunta está inverosímil, está medio extraña. Si hay un amén aplicado al Padre, no conozco el texto, no recuerdo el texto, pero como el amén tampoco se le aplica al Espíritu Santo, hay una deficiencia ahí. Ahora, yo no sé qué quieres llegar con el testigo, el amén, el testigo fiel, ahí en Apocalipsis 3:14. No sé qué sentido quiere buscar amén, si lo quiere poner como se refiere al mismo título, como amén, así sea. No sé qué tiene que ver el amén con todopoderoso, con el término todopoderoso. De verdad no sé qué sentido tiene esa pregunta. Ya, esa es mi respuesta, no sé qué sentido. Ahora, en Apocalipsis 3:14, ahí aparece el principio de la creación por Dios. Ahí Cristo es creado. Y si Cristo es creado, no puede ser todopoderoso. Arge. ¿Ok? Ahí aparece la palabra principio. Arge. Como principio. Significa comienzo, punto de partida. Esa es mi respuesta. Muy bien. Ok. Muchas gracias por usar también el tiempo. Le toca la réplica de 3 minutos al profesor Cristian. Me dice cuándo comienzo el tiempo, por favor. ¿Listo? Se está cortando, Nata. Me dice cuándo comienzo a contar el tiempo, por favor. ¿Me escuchas? Ok, sí te escucho perfectamente. Comienzo. No tienes micrófono, Cristian. No tienes micrófono. Yo sabía, Franklin, que no lo vas a contestar. Generalmente el testigo promedio no sabe sobre este pasaje. Mira, el Apocalipsis siempre cita aspectos del Antiguo Testamento. Y te voy a demostrar el día de hoy 2 cosas. La primera, que Jesús es el amén. Y segundo, que es un Dios verdadero. Te voy a invitar que después de este debate vayas a Isaías
capítulo 65, versículo 16, y lo vas a leer en el texto masorético, Franklin. Yo me llevé una sorpresa cuando lo leí. Resulta, Franklin, que ahí aparece Jehová como el Dios que es el Amén. ¿Sabes cómo Septuaginta? En la Septuaginta aparece como verdadero. Y a Jesús se le da esas aplicaciones del Amén, el testigo fiel y verdadero. Y tú buscas todas las traducciones habidas y te van a traducir como el fiel, como el Amén, algunas otras, y como el verdadero en otras. Franklin, ya te demostré que Jesús es parte del Dios verdadero. Es más, Franklin, Apocalipsis 14 te lo voy a refutar. ¿Sabías tú que a los personajes, entes espirituales o personas, cuando se aplica arché en griego, siempre debe traducirse como gobierno? Te invito a que mires una versión católica que traduce a que Jesús es gobernante de la creación de Dios, no por Dios, porque la preposición que aparece ahí no puede ser traducida por, sino de. Tú sabes perfectamente eso, porque tú sabes griego. Entonces, arché aparece también en varias partes de la Biblia, Franklin, relacionada con potestades. Cuando dice potestades, ahí aparece la expresión arché, pero se está refiriendo a entes espirituales. Entonces, cuando arché aparece relacionado con personas o entes espirituales, debe traducirse por gobierno o potestad, no por tiempo, Franklin. También en el Apocalipsis aparece el término archontos como un participio en el Apocalipsis, refiriéndose al gobierno de Jesucristo. Entonces, estás totalmente refutado, Franklin. Y lógicamente, yo te demuestro con ese pasaje que ese término alude solamente al Dios Todopoderoso, que es el Amén, el verdadero, tanto como lo dice el texto masorético como la Septuaginta. Así que solo te queda una pregunta y en esa pregunta sé que tampoco esta me la vas a responder. Cierro micrófono. Muy bien, pasamos entonces a la tercera y última pregunta del profesor Franklin. Tiene un minuto para hacerla. Déjame escogerla porque aquí tengo Ok, dale, todo, me dices todo, cuando comienzo. todo eso son preguntas. A ver No hay cuál problema. escojo. Me dice cuando Déjame. comienzo el tiempo. Sí, sí, rápido. Espérate, déjame. A ver. Vamos a poner una pregunta capciosa a Cristian. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la pregunta. Ok, Vamos a buscar. Primeramente voy a leer el texto, ¿no? sí, señor. Y hago la pregunta. Vamos aquí a 1 Corintios. Primera de Corintios 15. Muy bien. 15:27. Dice de esta manera, porque Dios, o sea, el Padre, sometió todas las cosas, Panta, sometió todas las cosas bajo sus pies, pero cuando Él dice que todas las cosas, Panta, han sido sometidas, es evidente que esto no incluye, wow, en la Reina Valera dice, se exceptúa, no incluye a aquel que sometió a Él todas las cosas. Mi pregunta es la siguiente, Cristian. Cristo desde la eternidad tenía todas las cosas según 1 Corintios 15, 27 y 28. En toda la eternidad tenía toda la autoridad como todopoderoso desde la eternidad. ¿Me puedes explicar lo que dice 1 Corintios 15, 27 y 28 ahí? Que el Padre se exceptúa del Hijo. Profesor Cristian, ¿puedo comenzar a contar su tiempo? Ok. Cuéntelo, échele. Aquí vengo. Bien, mira, debes de entender dos cosas, Franklin. Ya te dije yo que Filipenses 2:6 tiene un acusativo doble. Y ya te dije que el amor feideu es igual a Isadeu, sí.
Sí, Jesús era igual a Dios. Y esa igualdad, si no era todopoderoso, Franklin, entonces no podría ser igual. Ahí Pablo tenía que haber dicho que era desigual a Dios, pero si era igual antes de venir, tiene que haber sido todopoderoso también. Ahora, el asunto, Franklin, es que ustedes suelen olvidar, pero hay que repetírselo 2, 3 veces o las que sean necesarias, pero no importa, aquí estamos para repetírtelo. Él se humilló a sí mismo y tomó morfei diulos. Y el siervo no es mayor que su Señor. En ese sentido, en su estado humano, Jesucristo es menor al Padre, pero en su estado divino es igual. Porque el griego huparchón es un participio activo griego que no significa que haya dejado de serlo. El asunto, Franklin, es que nosotros los cristianos creemos que Jesús ascendió en cuerpo y alma al cielo. Por eso nosotros decimos que tenemos un mediador con carne humana, Jesucristo hombre, no es Jesucristo espíritu, porque está en el presente del modo indicativo y eso indica que sigue manteniendo su naturaleza humana. Mientras él siga manteniendo su naturaleza humana, algo de él, como humano, el Padre es su Dios, no solo es su Padre, es Dios también. Como con su naturaleza humana, él no puede estar por encima del Padre, porque tiene una naturaleza humana todavía en el cielo. Yo sé que tú no compartes eso, pero eso lo debatiremos en otro aspecto si tú quieres. Pero mientras él sea Dios y tenga un aspecto humano en el cielo, él tiene que someterse un poco todavía a Dios, porque el ser humano es inferior a Dios en sentido humano, pero no en sentido divino. Ahora, Franklin, un Dios todopoderoso puede darle su reino a una criatura, Franklin. ¿Será que ese Dios poderoso no es tan poderoso porque su reino se lo puede dar a una criatura? ¿Puede Dios compartir su autoridad con una criatura, Franklin? Cuando él dijo en Isaías que su gloria no la comparte con nadie, ¿tú piensas que Dios puede cambiar? Y ahí es donde yo miro la contradicción del principio de no contradicción bíblica de tu parte, de la mía no. Porque yo estoy muy claro, ya te dije que Cristo tiene un Dios, su Dios, pero a partir de su naturaleza humana, mientras que en su naturaleza divina, Él es igual al Padre. Y eso ya ha quedado demostrado acá. Yo sé que tú vas a decir que no, pero el público ha quedado claro de la explicación pasmante, pasmantemente clara. Él aún conserva sus dos naturalezas en el cielo. Y le fue devuelto aquello que había depuesto, así de sencillo. No es mayor que el Padre por eso, pero le tenía que ser devuelto aquello que había depuesto. Cierro micrófono. En este momento tiene 3 minutos, Franklin, para réplica. Me dice cuándo comienzo a contar. Bueno, aquí vemos una gran contradicción de Cristian con dos textos, Filipenses 2:6 y 1 Corintios 15, 28 y 29. La pregunta fue la siguiente, que si desde la eternidad Cristo poseía ese poder como todopoderoso, y él dijo que sí. ¿Por qué? Porque se dirige a Filipenses 2:6, existía en la forma de Dios. Entonces, si ahí huparjon significa que existía, que Cristo poseía ese título de todopoderoso, entonces ¿por qué Pablo se está contradiciendo en 1 Corintios 15, Cristian? Diciendo que él no poseía todas las cosas, que las cosas fueron sujetadas a él y que el Padre se exceptúa de las cosas que le sujetó. Estamos viendo un Dios llamado Padre sujetándole las cosas a otro Dios llamado Dios Hijo. El Dios Hijo anteriormente no tenía las cosas sujetadas. Fíjense que el Dios Hijo de la Trinidad no tenía las cosas sujetadas, que tuvo que entregar el reino. El contexto del versículo 24. ¿Cómo Dios va a entregar el reino? ¿Cómo el Dios Hijo, el Todopoderoso, va a entregar su reino a Él mismo? Porque si el Padre y el Hijo es el mismo Dios, ontológicamente, Cristian, en el mismo ser de Dios, uno está entregando el poder al otro, como el reino.
Y si Cristo le entrega el reino a Dios Padre, no puede ser todopoderoso, Cristian, lamentablemente. Y tú dijiste que Dios no comparte la gloria. ¿Y por qué Pablo dice que seremos transformados en gloria en gloria? Discúlpame que me ría. Los discípulos también tienen gloria. Y si Dios no comparte la gloria, ¿cómo Pablo va a decir semejante incongruencia? Seremos transformados en gloria. Dosa en griego, que es la misma dosa que aparece en Juan 17:5. Entonces, ¿los apóstoles son dioses porque tienen gloria? Voy a utilizar el mismo argumento tuyo de Isaías 42:8. No comparte su gloria con nadie. Entonces, si Dios no comparte su gloria con nadie, entonces los apóstoles son dioses también. Muy bien. Hemos llegado a la última pregunta del profesor Cristian para el profesor Franklin. Tiene un minuto para hacer su pregunta. Bien, ok. Dame tiempo. Espérame un momento. La tengo. Listo, Nathan. Ok, Franklin. Mira, Franklin, en el Códice Sinaítico, que es uno de los códices más antiguos del Nuevo Testamento, de hecho, la traducción del Nuevo Mundo hizo uso del Códice Sinaítico. Tú debes de saber de eso, ¿verdad? Como texto base del texto de Westcott and Hort. Y hay algo interesante, Franklin, no sé si lo notaste, pero en el Códice Sinaítico, en Apocalipsis capítulo 5, no recuerdo si es el verso 13 o 14, no recuerdo bien, le dicen todos los ángeles que están allá arriba a lo que es creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que se postren ante el Dios y al Cordero, y les dicen unas palabras, a él sea, a ellos, o sea, sea, y eso lo comparten por el copulativo caí, ya, a Dios y al Cordero, que sean la gloria, la honra, pero en el texto sinaítico, Franklin, ¿sabes qué dice? Esto te lo dejé de sorpresa. ¿Sabes qué dice? Pantocrátor. Así que esa alabanza de Todopoderoso no solo se la dicen al Padre, le dicen que es todopoderoso también a Cristo. Ahora, Franklin, ese texto es demoledor porque si dice que a todo lo creado, y si Cristo era un ser creado, tenía que haber adorado junto con las demás criaturas. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no es un ser creado, Franklin. Y también la pregunta. Porque Pantocrátor, en el texto sinaítico, que es el texto más antiguo del Apocalipsis, aparece Pantocrátor. Así que, ¿qué puedes responder ante eso, Franklin? Pero déjame hacer una salvedad, Natanael. A mí me gustaría que Cristian muestre el fragmento donde dice Pantocrátor. Me gustaría para entonces yo responderte. ¿Puedes hacerlo? Podría hacerlo, pero me tomaría mucho tiempo porque lo tengo en el archivo de la computadora. Se puede acceder a través de internet y se puede ver el manuscrito, el códice. Yo te invito, Franklin, si quieres, después te puedo mandar el link para que tú lo busques y vas a encontrar que dice Pantocrátor. Y no te estoy mintiendo. Pero dice como... a la otra pregunta, porque yo tengo que tener la evidencia para poder responderte. Cambia la pregunta si quieres. No la tengo que cambiar, porque yo sé que aparece ahí. Yo lo que quiero saber es que por qué aparece ese término en el códice más antiguo del Apocalipsis. Porque yo sé que está el Alejandrín. Cristian, para darte una respuesta, yo tengo que ver el manuscrito, por ejemplo. Mira, Frank, ¿Entiendes? Pero me tomaría mucho tiempo si Entonces no te puedo responder la pregunta. El tiempo, yo lo busco. No tanto yo. Si Natanael me concede el tiempo, yo lo busco. Yo no tengo ¿Me problema. darías tiempo? Franklin es... Yo tengo. Franklin, ¿me darías tiempo? Sí. Ok, ya lo voy a buscar.
Dame chance. Perfecto. Vamos a ver. Aprovecho el tiempo entonces para Ok. agradecer a todos los participantes de este debate. Saludos. Sé que han aprendido bastante y agradecer porque se han portado a la altura. Han escrito argumentos, han dicho ganó tal, pero con todo el respeto. Estoy muy feliz de que haya sido un debate de tanta altura en argumentos y en respeto. Así que muchas gracias también a los dos participantes. Aprovechando el tiempo, mientras Cristian busca el códice. Saludamos aquí a Mártires Trinidad, a Johnny Rosales, a Jorge T. Arias, a Ricardo Vázquez, Torrente de Amor, a Félix Noel, a Drey Bala, Lázaro Domínguez, José Edgar Estrada, Patriarca Noah. Saludos a Patriarca Noah. Hernández Jesús Medina, Johnny Rosales, ya lo saludé. Vamos a ver a quién no he saludado. A Pepe León, saludos. Salvador Vargas, saludos. ¿Cómo va, Cristian? ¿Ya casi? Estoy Luis buscándolo, es que el Castañeda, un archivo abrazo. es de 1 terabyte y son tantos archivos que tengo que... Juan Miguel, si todavía estás, te mando Yo un te abrazo y un sugiero, abrazo. Cristian, que hagas otra pregunta. ¿Me entiendes? Si tú quieres te la Vamos a ver. respondo. Si tú quieres te la respondo. Déjame ver si Ya. lo así nomás. Puedo, Bueno, sí, voy a ver si lo mientras la responde encuentro. Franklin, lo vas buscando tú. Sí, buena idea, Franklin. Si la puedes responder. No, tengo la evidencia. Sí. Y yo te garantizo, Franklin, el códice está y lo puedes ver en línea. Solo Bueno, tendría que buscar el yo link. nunca lo he visto, me gustaría verlo. Yo nunca lo he visto. Te soy sincero. Quiero hacer una salvedad ahí, Natanael. El texto de Nestle Alan, el texto Receptus y el texto de Westcott Hall, ninguno de los tres pone la palabra Pantocrátor ahí. Okay. Y yo tengo los tres. Eso es una salvedad. Y son los tres que tú lo puedes utilizar. Si vas al texto Receptus, no aparece. En ningún texto Receptus yo he visto hasta ahora que Pantocrátor aparezca ahí en Apocalipsis 5:13. No lo he visto. Ahora, si aparece en el Códice Sinaítico, bueno, ya eso serían ya otros 20 de peso, ¿no? Oh, ya lo encontré. Bueno, Para que mire todo el texto, tú sabes que es uno de los textos más antiguos. Estamos hablando del siglo IV, Franklin. Del siglo IV. Y mira, esto no lo estoy inventando. Yo puedo leer y buscar estos códices. Te lo digo porque lo encontré. Y yo sé que muchas veces no respetan. Tú respetas la crítica textual, ¿verdad, Franklin? Voy a compartir pantalla entonces, Natanael. dale. Voy a compartir pantalla para demostrar esto, que no estoy mintiendo. No tengo razón para mentir. Ok, el Códex Sinaítico. Va. Ahí está Franklin. Franklin, este es el Códice Sinaítico, lo puedes ver. Esto lo puedes buscar en línea. Aquí está el verso 13. Si yo doy doble clic. Ponlo grande, ponlo grande. Va a aparecer. Nosotros sabemos que te lo dan aquí. Franklin, tú que sabes griego, puedes ver esta palabra. Pero ponla grande, bien grande, porque no veo nada ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Más grande? Ok, Sí, entonces voy a hacer una cosa. Lo voy a que acercar más ocupe aún. la pantalla, completa, para poder decirte, ¿no? No se ve ahí. Dime si no se ve No, aquí. no, yo no No lo se veo ve, ahí. Natanael. Aquí dice Doxa Pantocrator. Bueno, entonces voy a O hacer sea, una cosa. Voy a Gloria, mandarte el link, ¿te parece? Y ahí tú lo buscas, pero aquí aparece. Sí, se ve muy pequeño. La mayoría no lo verá. Yo lo veo, pero porque estoy en computador grande.
Un celular no se ve. Doxa Pantocrator. En Eistus Ionas ton en Ionion. Apocalipsis 5:13, ¿no? Aquí aparece Franklin. El texto 5.13. es Apocalipsis 5:13. Si gusta, yo Ok. te mando el link para que lo busques ahí. Ya, voy a responderte. Sí, sí, Bueno, sí. bueno. Yo lo que quisiera saber es por qué. Ok. Ujú. Ya puedo responder. Sí, ya, tiene tiempo. 3 Mira, minutos. mira, te voy a explicar, Dale. porque esta respuesta tiene que ver con crítica textual. Las familias de papiros, hay papiros que son incongruentes con otros papiros. Por ejemplo, hay un papiro que se llama el 115, papiro P115, que no pone el 666 del libro Apocalipsis, pone el 616 y está dentro de la tabla papirológica. O sea, hay códices que tienen diferencia, todos los códices tienen diferencia, todos. Ya yo he tenido debate de crítica textual. El códice sinaítico tiene diferencia con el códice alejandrino. El códice alejandrino tiene diferencia con el códice washingtoniano. El códice washingtoniano tiene diferencia con el códice, por ejemplo, efraímico escrito. Tienen igual que los papiros. Hay papiros que tienen variantes textuales. Omiten palabras, insertan palabras, hay cambios de palabras, sinónimos de palabras en la crítica textual. Nosotros los testigos de Jehová, cuando tú vas a la traducción de Nuevo Mundo, esta que tú ves aquí, nosotros no solamente nos aferramos al códice sinaítico, o sea, la sociedad hace un estudio de crítica textual de familias de papiro y hace variantes textuales. No es que realmente vamos a tomar todo lo que aparece en el códice sinaítico, porque el códice sinaítico tiene las cartas, las obras de los padres de la iglesia, como el pastor de Esma. ¿Entiendes? Por ejemplo, el códice alejandrino tiene la Marcos 16, el fragmento largo lo tiene. Sin embargo, el códice sinaítico no lo tiene, ni el Vaticano tampoco lo tiene. Como hay diferencia en el códice bizantino. Las variantes de EBC, de Osoro de Ramo, de Rotterdam, de Estéfano, tienen diferencia. Ningún manuscrito, métatelo en la cabeza, Cristian, ningún manuscrito de las 120, los 127 papiros de la tabla papirológica y los códices, como los leccionarios, los bizantinos, ninguno coinciden. Ninguno. Cristian, ninguno coincide. Ninguno. Todos tienen variantes textuales. Todos. En la clase de Bomer, en la clase de Chester Bieter, en la clase de Osirrinco, en la clase de John Ryland. Todos tienen variantes. Todos tienen variantes. Entonces hay que cogerlos todos y votarlos. Porque tienen variantes. Nosotros no nos aferramos solamente esquemáticamente a un códice. No. Sacamos, ¿tú me entiendes? Del códice de Alepo, del códice B19 de Leningrado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los dos. Me parece hermosa la paciencia que tuvieron los dos en esta tercera pregunta de Cristian. Quedamos en la réplica de 3 minutos y con esto terminamos. Luego pasamos a la despedida. 3 minutos para el profesor Cristian de réplica. Corre tiempo. Ok, bueno, Franklin, parte de la base de la crítica textual es que uno toma los textos más antiguos, especialmente cuando son textos griegos. El texto griego más antiguo, como el códice, en este caso el códice sinaítico, porque el códice alejandrino tiene la desvirtud de no poseer el Apocalipsis, pero el códice sinaítico sí. Ahora, Franklin, ahí no hay traspolación. Yo vi el texto, Franklin, me acerqué muy bien a verlo. No hay traspolación. El texto está escrito en la misma tinta desgastada que tiene toda la escritura, o sea, eso no fue hiperpuesto. Ahora, el asunto es que si el códice sinaítico, que fue un códice mandado por Constantino para tomar una réplica, nosotros no tenemos un texto original de la Biblia. Lo que poseemos son copias de copias, pero la más antigua es la que tomamos como mayor valía. El asunto es que el códice sinaítico, si es una copia,
tuvo que haber sido una copia de otra más anterior al códice sinaítico. Y eso nos acerca más al texto escrito por el apóstol. Y tú sabes perfectamente eso porque tú estudiaste crítica textual. Así es, Franklin. Tú estudiaste crítica textual y vale más el texto más antiguo. Si ese primer texto dijo Pantocrátor, es porque seguramente hay posibilidades que en el original haya estado escrito. Ahora, Franklin, realmente la evidencia es pasmante. El texto Receptus es el que te apoya, pero el texto sinaítico no te apoya, a pesar de ser una base para la traducción del Nuevo Mundo, no los apoya en ese respecto. Si tú me pides un texto que diga Pantocrátor, yo no te estoy ofreciendo una traducción en castellano. Te estoy ofreciendo la mejor de todas. Griego, el códice más antiguo. Siglo IV, códice sinaítico. Ahora, hay evidencias de que Jesús es Dios y que Jesús es todopoderoso. Y el problema es que ustedes tienen dos dioses todopoderosos en el cielo, Franklin. Nosotros no creemos que tenemos, como tú dices, un Dios chiquito y un Dios grande. Ustedes tienen eso, un Dios chiquito y un Dios grande. Entonces tienen dos dioses. Mas los ángeles son un politeísmo total. Para nosotros no. Nosotros sabemos que esos son dioses, pero de nombres, no ontológicamente hablando. Y cuando nosotros consideramos a Dios una unidad de tres personas totalmente separadas, pero que son uno en propósito. Porque nosotros vemos la unidad en voluntad y propósito, no en persona. Yo te lo aclaro, Franklin, y tú sabes lo que te estoy hablando porque ustedes piensan igual que nosotros en ese sentido. Que el término gen y ejad en el Antiguo Testamento se puede utilizar como una unidad de elementos diferenciados, pero en sentido de unidad de propósito. Muchas gracias. Quiero volver a ver a estos dos jóvenes debatiendo, así no sea en mi canal. Ha sido un espectáculo. Qué buenos argumentos, qué respeto, qué hermandad. Muchachos, gracias de corazón. Queda un minuto para cada uno. Comienza Franklin para despedirse, ya no se habla del debate. Bueno, gracias Natanael y a Cristian por compartir en esta tarde-noche sobre este tema muy discutido por los testigos de Jehová y la esfera evangélica trinitaria, ¿no? Gracias a las personas que estuvieron presentes y ustedes sacarán, siempre digo eso, ¿no? Cada vez que se termina un debate sacarán sus propias conclusiones de qué parte del peso de la verdad está, ¿no? ¿De la parte de los testigos o de la parte de los trinitarios? Hasta aquí. Muchas gracias. Profe Cristian. Te nos fuiste otra vez. Un placer, Franklin, de haber compartido contigo. Me ha dado mucha oportunidad. Agradezco a Dios que nos haya permitido tener esta charla. Considero que tú eres una gran persona, independientemente de lo que yo crea o lo que tú creas. Te respeto y te considero hermano. Dios te bendiga enormemente. Y también a los televidentes, a las personas que nos ven, a darnos la oportunidad, Natanael, de tu canal, de llevar a cabo este debate. Muy excelente tu participación y espero que nos continúes asistiendo. Bendiciones a todos. Saludos, buenas noches, muchas gracias.